Han pasado más de 100 días desde que los Estados Unidos de Norteamérica llevaron a cabo una operación militar en Caracas, Venezuela, que depuso a Nicolás Maduro y a Cilia Flores del poder. En poco más de 100 días, a pesar de ciertos avances, algunos perceptibles, otros aún no, la gente está aguardando un sentimiento muy poderoso y especialmente respecto al tema de el salario. La gente requiere un salario alto para poder sobrevivir a toda esta hecatombe. La gente está aspirando a que el beneficio del petróleo que se vende a los Estados Unidos de Norteamérica y a otras naciones llegue directamente a la calidad de vida del venezolano. Sin embargo, tenemos que resaltar algunas cosas. En primer lugar, el tamaño del Estado. Lo que se está vendiendo actualmente en petróleo no alcanza para sostener la enorme infraestructura del Estado venezolano. Tenemos un Estado megalómano, tenemos un Estado obeso, exacerbado en funciones, exacerbado en atribuciones. Lo primero que habría que hacer es cortar de raíz ese gran tamaño del Estado. Mientras el Estado venezolano siga teniendo todas estas atribuciones, mientras el Estado venezolano tenga este tamaño enorme, no nos va a alcanzar la plata. Y parte del tamaño de ese Estado, la gran mega corrupción que existe, además de todo el dinero que se ha robado esta gente, tenemos que tener presente también que es imposible que haya 6 millones de jubilados en este país. Esa cifra está abultada. Hay que revisar nuevamente la cifra de pensionados en este país. Por supuesto, cuando yo hablo de cortar de raíz el gran tamaño del Estado, también me refiero al asunto de las Fuerzas Armadas y al asunto de las policías y de los muchísimos otros funcionarios de Estado. Nosotros no deberíamos de tener más de 100.000 hombres en armas. No deberíamos de tener esa enorme cantidad que en algún momento llegó a los 4 millones de empleados públicos. No puede ser posible que tengamos esa disparidad en términos demográficos entre los funcionarios del Estado y la población venezolana. Ningún país aguanta eso, ninguno. También es verdad que ningún país del mundo avanza si no tiene grandes proyectos de aeropuertos, puertos, vías fluviales, vías de conexión o interconexión entre los diversos pueblos, ciudades, estados del país, de la parte industrial, de la parte agrícola. Es imposible el desarrollo si nosotros no tenemos una buena vialidad, no tenemos buenos aeropuertos, si no tenemos buena capacidad de puertos. Nosotros necesitamos movilizar al país. Este país tiene todas las carreteras vueltas nada. Este país tiene unos pobres puertos y unos pobres aeropuertos. A este país hay que meterle muchísimo dinero en infraestructura, porque esa infraestructura, aunque parece estúpido, aunque parece loco, eso es lo que permite generar empleo, eso es lo que permite generar muchos recursos. Entonces se requiere urgentemente una intervención urgente en infraestructura de todo tipo en este país. Puentes, aeropuertos, carreteras, todo lo que significa la capacidad de movilizar, de transportar gente y mercancías a través del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Y lo más obvio para los venezolanos, no solamente porque significa un buen vivir, un buen descanso,
¿no? Un buen desarrollo psíquico, es el tema del servicio eléctrico. Nada se puede hacer en este país si no recuperamos la capacidad de la infraestructura hidroeléctrica. Hay que recuperarla. Si queremos recuperar la capacidad industrial, si queremos recuperar nuestra capacidad normal de desenvolvimiento para poder generar PIB, necesitamos el servicio eléctrico. Necesitamos la capacidad de poder generar y de transmitir esa energía y que llegue al rincón más lejano del territorio nacional. Incluso que podamos venderla, que podamos el excedente, que haya un excedente y que ese excedente se pueda vender, con ese excedente se pueda generar otro tipo de inversiones de capacidad productiva, como por ejemplo la minería de Bitcoin, que está muy de moda en este siglo XXI. De modo que al país hay que hacerlo de nuevo. La infraestructura de este país está totalmente decaída. La mayoría de las cosas hay que hacerlas de nuevo. Bueno, fíjense que hay que hacer una nueva república. Ya por ahí estamos mal. Hay que hacer una nueva república. Y una nueva república no se hace con elecciones. Una nueva república se hace con educación. Una nueva república se hace cuando los ciudadanos entienden el valor de las instituciones, cuando los ciudadanos entienden que el individuo está por encima del Estado. Una república se hace cuando el ciudadano entiende que tiene que trabajar y que es la industria privada, que es la fuerza privada, el mecanismo por el cual se hacen ricas las naciones y no la intervención del Estado. A este país le hace falta muchísimo para ser una república, para entender siquiera que es una república. Las elecciones no son la solución a los problemas que nosotros estamos padeciendo. Ojalá hubiera elecciones mañana, ¿no? La única satisfacción que vamos a encontrar es que vamos a sacar del poder a las lacras que exacerbaron los problemas que ya traíamos, porque no es que Venezuela no tenía problemas, tenía muchísimos problemas. Estas lacras lo que hicieron fue simplemente exacerbar esos problemas. Eso fue todo lo que hicieron, ¿no? Pero a esas lacras hay que reemplazarlas con gente que entienda el sentido de la vida, que entienda el sentido de la economía, que entienda el sentido de la política, más allá de unas simples elecciones. Que entienda que la república se hace para las futuras generaciones, no para satisfacer necesidades inmediatas, sino que una república se hace a largo plazo. Lamentablemente no tenemos políticos en este país que entiendan eso. No los tenemos. Ese es el gran dilema en Washington. En Washington requieren urgentemente salir de esta gente. No crean ustedes que en Washington están contentos con esta gente. Eso es retórica, ¿no? Tienen que entender cómo actúa, cómo habla el presidente Trump, ¿no? Ya a estas alturas deberían de entender al personaje, por lo menos saber por dónde va cada vez que dice alguna cosa de esta, ¿no? En Washington, para la estrategia que se está desarrollando a nivel global, requieren una Venezuela y una Argentina, entre otros países, pero sobre todo Venezuela y Argentina, requieren que estos dos países se fortalezcan institucionalmente, se fortalezcan económicamente, se fortalezcan militarmente. Eso lo requiere Washington. Y Washington sabe que con esta gente no va a poder ser posible. El problema de Washington es a quién van a poner. No tienen a nadie en quien confiar. No hay políticos en Venezuela que entiendan la realidad de la política global hoy día, ni de la geopolítica mucho menos. Ese es el gran dilema que tenemos acá. Carecemos de una fuerza política que realmente entienda lo que es la verdadera política, lo que es una república y por supuesto qué papel juega esa república dentro de una estrategia global de contención
de rivales extrahemisféricos y de una lucha global por las esferas de influencia, por las esferas de poder, y donde se está relocalizando las cadenas de suministro global, donde se está relocalizando la fuerza de la energía global, donde estamos en un mundo de transformación. Y nosotros tenemos unos dinosaurios anclados en el keynesianismo y en otras estupideces del siglo XX. Eso es lo que está pasando. Eso es lo más grave de lo que nos está ocurriendo. Ajá, Joel, ¿y cuál es entonces la solución al problema? Bueno, hay que comenzar, primeramente, porque todos aquellos que creemos en la libre empresa, realmente, no los que dicen, lo dicen de boca para afuera, pero son unos mercantilistas de toda la vida y que requieren que el sistema venezolano en ese sentido no cambie porque tienen sus chiringuitos, dirían en España. Requiere que los que somos en Venezuela conscientes de cuáles son los valores republicanos, conscientes de cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer a nivel político, a nivel económico, a nivel social, cognitivo, emprendamos una gran cruzada nacional, sobre todo agarrando a los jóvenes, a los muchachos, a los niños, y comenzamos a formar en ellos esa nueva conciencia nacional, esa nueva conciencia de nación, esa nueva conciencia de economía, de filosofía política, de cultura política. Eso no se hace de la noche a la mañana, porque hay que comenzar a hacerlo. Ahora todo el mundo tiene una cámara y tiene la capacidad de poder transmitir en vivo o por lo menos grabar un video y hacerlo llegar rápidamente, viralizarlo rápidamente en cualquiera de estas redes sociales ultramodernas. ¿No? Grave el deterioro de cada una de las calles, ¿no? De donde se requiere la inversión inmediata, ¿no? Una autopista nacional, Lara Zulia, por ejemplo, requiere una intervención inmediata, un reasfaltado inmediato, ¿no? Una inversión fuertísima. Colocar los ojos de gato, los carteles, todo, ¿no? Ampliar la autopista si es posible, ¿no? Al menos mientras se amplía lo que ya está, ¿no? Reasfaltarlo y colocarle su ojo de gato y todo lo que tiene que implementarse inmediatamente. Los aeropuertos del país, gracias a Dios que ya están volviendo las aerolíneas internacionales y todo, y ya está comenzando la interconexión nuevamente de Venezuela con el mundo. Pero hay que hacerle inmediatamente, pues inyectarle una gran cantidad de plata para ampliar las instalaciones y poder recibir, ¿no? Todo ese coñazo de gente que va a venir a meter plata en este país, ¿no? Eso es inmediato, ¿no? El mismo tema con los puertos, ¿no? Ampliar la infraestructura de puertos, ¿no? Por supuesto, el tema de aranceles, el tema de todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿no? El sistema tributario venezolano hay inmediatamente, ¿no? Y ya los norteamericanos están trabajando en este tema también, pero eso es urgente. Esas son las inmediateces que pueden servir para impulsar a que la gente, ¿no? Cualquier común pueda comenzar a desarrollar un negocio, así sea el más pequeño de todos, ¿no? Los campos venezolanos. El campo venezolano requiere urgentemente una intervención vial para que todos estos campesinos puedan sacar su mercancía, puedan trasladarla fácilmente. No hay que acortar los tiempos de traslado. Todo un poco de permisos que necesitan para llevar una verdura, por ejemplo, de Trujillo al estado Zulia o a Lara. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo, hay que fortalecer que esa gente se pueda movilizar rápidamente con toda esa mercancía y que no vaya perdiendo en el camino parte de esa mercancía, ¿no? Y ya ustedes saben a lo que me refiero. Miren, se requiere urgentemente
que el tema este de las alcabalas sea revisado. Ese control que heredamos del imperio desde el imperio español. Entonces tú no ves esa vaina en Europa, tú no ves esa vaina en ningún país desarrollado. Eso lo que hace es retrasar el comercio, ¿no? Hay mecanismos de dispositivos de seguridad mucho más eficientes que una alcabala. Eso es obsoleto, eso hay que eliminarlo. Esas son cosas que se pueden hacer inmediatamente, que no requieren una inversión de plata. Más bien eso genera un gasto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que impulsar, ¿no? Ustedes me dejarán en los comentarios muchísimas otras inmediatas que se pueden hacer, ¿no? Que no generan gasto de recursos. Solamente estoy hablando acá unas generalidades para que nos vayamos entendiendo cuáles son las verdaderas disposiciones y requerimientos de este país en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, para que nos curemos de este asunto definitivamente. En eso es que deberían de estar realmente los políticos en este país. Entonces, en conclusión, hay una serie de medidas que se pueden tomar de forma inmediata que no generan gastos, sino que más bien acortan el enorme gasto del Estado venezolano actual. Hay una serie de cosas que debemos de irnos planteando desde ahora, especialmente con los niños y la juventud, para que esto no vuelva a pasar más nunca en la vida. Tenemos que replantearnos nuestro papel como ciudadanos dentro de una verdadera república. Y tenemos que saber cuáles son las verdaderas prioridades que requerimos como nación para arreglar los problemas. Y tenemos que entender que muchos de nuestros problemas estructurales van a ser corregidos en un periodo de entre 5 a 15 años. No hay una solución inmediata en 100 días, ni en 200, ni en 300 días. No importa si quien gobierna es la lacra esta, que todavía está acá, o colocamos a la señora que ya ustedes saben, o disponemos de a otro personaje. Hay cosas que lamentablemente no van a ser resueltas en lo inmediato. Y bueno, hasta aquí dejo esta pequeña reflexión. En los comentarios ustedes me dirán qué otras medidas inmediatas se pueden hacer que no requieran un gasto adicional del Estado. Y suscríbanse a mi canal, compartan el video con sus amigos, activen la campana de notificaciones y déjenme entonces sus comentarios. Hoy no hubo análisis geopolítico, hoy hubo una reflexión de las cosas que están pasando en este país y que la gente tiene que dejar de pensar en pajaritos preñados. Hay que caer en la realidad. Tenemos que ser realistas, señores, y dejar de estar leyendo y replicando estupideces que nos ponen en ciertos medios como una trampa para nosotros mismos los venezolanos. Así que mucho cuidado con lo que leen, mucho cuidado con lo que replican. Y nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Que estén muy bien.